Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura de tarot. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir tu mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir, Piscis, al universo. Aquí Piscis, con la carta del mundo, pues se ve que hay un cierre de ciclo muy importante. Aquí hay la culminación de algo, un logro, una meta alcanzada. Aquí ustedes van a estar celebrando que hay victoria, que hay triunfo sobre algo que ustedes querían obtener. Y aquí definitivamente lo van a estar obteniendo. Aquí algo se completa, pero con muchísimo éxito. Así que aquí hay un resultado positivo. Y ustedes van a estar celebrando. Puede ser un trabajo que querían y lo van a estar obteniendo. Puede ser que querían un pequeño emprendimiento y lo van a estar haciendo. Puede ser que querían tener más clientes en su pequeño negocio y van a estar llegando. O simplemente que ustedes sean estudiantes o tengas algún hijo o familiar estudiante del signo de Piscis, o tú mismo estés haciendo algún tipo de certificación o curso, y definitivamente la carta del mundo está diciendo que esto se va a estar completando y que van a estar pues teniendo por supuesto éxito y van a estar celebrando este logro. Y eso de lo que tuviste ese logro, ¿te parecía poco fácil o te parece poco fácil de que lo logres o de que lo controles? Y la carta de la fuerza pues viene a decirte precisamente que con disciplina, autocontrol y manejo de la situación, con muchísima paciencia, vas a estar pues logrando esto, vas a estar logrando controlar esta situación, vas a estar sosteniendo esto que lograste, no vas a estar perdiendo el control financiero ni el control de la situación y vas a estar sabiendo manejar muy bien cualquier presión externa existente que actualmente exista en tu vida. Si hay alguna situación de la que actualmente le tengas miedo y digas, no sé cómo voy a salir, no sé cómo voy a controlar esta situación, me parece que esto se me va a salir de las manos definitivamente o que va a ocurrir un desastre, relájate, piensa, respira, que definitivamente esto se va a estar controlando. Señores, aquí todo va a estar saliendo bien para ustedes. Y la carta del 3 de espadas, aquí sí entra un quiebre, aquí hay dolor, aquí hay separación y un conflicto emocional bastante fuerte. Acá puede haber también, si es en el plano económico, algún desacuerdo con alguien, alguna ruptura de alguna sociedad o alguna decisión que duele pero que es necesaria. Muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, comenzar un pequeño negocio. Un ejemplo, queremos comenzar un pequeño negocio o queremos, no sé, cambiarnos de trabajo o quieren hacer X cosa, pero están en un lugar donde no están como quisieran estar, pero están cómodos. Entonces no se atreven ustedes a dar ese paso, a salir de esa zona de confort. Y ocurren ciertos eventos que te obligan a salir de esa situación. Por ejemplo, te despidieron del trabajo, estabas en un negocio que no te iba bien, pero tú no acababas de dejarlo y ¡pum! Viene una bancarrota, viene un desastre económico que evidentemente tienes que dejarlo porque es como que el destino del universo te obliga a tomar esa decisión. Ya y tu decisión va a estar justificada. Es como que tú justifiques tu decisión, como que el universo te dé los motivos para justificarlo. Y eso, por supuesto, te motiva, te obliga a que tú sigas adelante. No es lo que nos pase, sino la forma en la que tomamos lo que nos pase. Y en toda situación hay un pequeño beneficio que podemos elegir verlo o no verlo y seguir sufriendo con este 3 de espada Piscis. Así que ojo con eso. Y la carta de los enamorados, pues definitivamente aquí hay una decisión importante que va a estar influenciando en el ámbito afectivo. Puede ser la pareja, pero también esta persona podría estarte ayudando a salir de esta situación dolorosa o puede ser la persona que te provocó esta situación. Así que vamos a ver qué más sale para acá para saber si fue esta persona, quizás tu pareja, la que te provocó este dolor, o simplemente la que te va a estar ayudando tu pareja o alguien que realmente te ama, la que va a estar sacándote de esta situación. Vamos a ver qué más viene acá para Piscis, por favor. Uy, estas cartas querían salir disparadas.
Caballo para Piscis. Aquí Piscis, este paje de espadas me está mostrando que muchos de ustedes van a estar revisando cuentas, van a estar analizando la pérdida, por qué se dio, qué fue lo que afectó, van a estar alertas, van a estar investigando qué pasó, si hubo alguien que estaba metido ahí. No es tanto alguien espiándolos, sino simplemente tu mente activa después de este golpe del 3 de espadas. Así que tú vas a estar investigando, observando y tratando pues de entender qué fue lo que pasó o cómo solucionarlo. El 2 de oros, pues aquí vas a estar ajustando tus ingresos y tus gastos. Acá vas a estar reorganizándote. Aquí vas a estar sobreviviendo literalmente con lo que hay. Vas a estar haciendo equilibrio entre dos situaciones. Aquí vas a estar pues simplemente equilibrándote y reorganizándote, haciendo pues ajustes necesarios. Y este 5 de copas, pues evidentemente este 3 de espadas para muchos puede ser un dolor amoroso que estén pasando actualmente, pero definitivamente esto es una pérdida económica que te causó este dolor, que me lo está aclarando acá, porque el 5 de copas para mí es pérdida económica. Aquí hay una inversión que no salió bien, aquí hay un dinero que se fue, aquí hay un ingreso que se cayó definitivamente. Aquí no hay una pérdida total, sí te provocó ese dolor, pero no es una pérdida total, como les estaba explicando. Aquí puede ser que te expulsaron de un trabajo y tú dices, contra, me botaron del trabajo, pero a ver, ¿tú no querías algo mejor y tú ibas a salir solito del trabajo? No. Entonces, claro que te tenían que expulsar del trabajo y por supuesto vas a estar quizás llorando y sintiéndote mal, pero tienes que ver la vida desde otro punto de vista. Ahora vas a tener más tiempo libre y más oportunidades, más impulso de hacer lo que tú querías hacer. Así que esto va a ser como si le pusieran fuego. Esto es el combustible necesario para que tú salgas. Así que aquí definitivamente este 3 de espadas sí era dolor por una pérdida económica, no toda, te queda la mayoría de pie. Pero por supuesto, uno se siente triste, puede ser una inversión que no te salió bien, pero esto te va, como digo yo, este es el costo de lo que esto fue lo que te costó aprender, quizás que ese tipo de inversiones pues no se hacían. Así que no lo miren como un desastre, mírenlo como un pago que tuvieron que hacerle al universo, a lo que sea, por obtener lo mejor que viene después. Y el caballero de copas definitivamente debajo de los enamorados ya me está aclarando que tu pareja te va a estar apoyando. Tu pareja te va a estar ofreciendo apoyo. Aquí viene una propuesta, una invitación. Esta persona te va a estar tendiendo la mano. Si me dices no tengo pareja, pues puede ser alguien que esté muy cercano a ti, puede ser un familiar tuyo que viva contigo en tu casa y que comparta los gastos económicos contigo, ¿ok? Si no comparte los gastos económicos contigo, no es, ¿ok? Es simplemente tu pareja. Si tienes pareja, es tu pareja la que te va a estar tendiendo la mano y la que te va a estar ayudando a salir de esa situación con algún tipo de idea, con algún tipo de propuesta. Y definitivamente, señores, aquí la situación se mejora muchísimo porque la estrella está garantizando guía, claridad, luz, continuidad. Aquí lo que estaba seco va a comenzar a fluir. Aquí no solamente es que vas a recibir la guía y la claridad, no, es que vas a recibir los recursos necesarios para continuar. Si aquí había algún bloqueo, esta situación que estaba en negativo, todo esto va a estar cambiando para ustedes, como les decía, con la carta precisamente del mundo y la fuerza. Vas a estar logrando tus objetivos, vas a estar logrando tus metas, vas a estar celebrando y las cosas, aunque te parezcan poco fáciles, se van a estar controlando. Es como si tuvieras estas tres lecturas y esto fue lo que pasó en el medio. De este control, esto fue lo que pasó en el medio y definitivamente ustedes van a estar pues logrando sus objetivos, controlando la situación y obteniendo los recursos para continuar hacia adelante, Piscis. Vamos a ver qué más viene acá con Keeper para ustedes. Para Piscis, por favor.
Muy bien, Piscis, aquí hay un proceso largo y doloroso que va a estar llegando a su fin y tiene que ver con la pobreza, obviamente. O sea, hay un periodo de pobreza intensa, quizás de escasez que han estado sintiendo, y esto pues va a estar terminando con el ataúd. El hombre, el wealthy man, acá me está hablando de que la ayuda viene de alguien cercano, de alguien muy importante. Aquí alguien podría estarte ayudando, alguien con muchísimo poder económico, que podría referirse pues al caballero de copas. El ladrón, aquí hay que ser un poco más fino. Aquí puede haber una pérdida o fuga de dinero. Puede ser precisamente con este 5 de copas que estaba acá. Esto pudo haber sido una mala inversión, un dinero que se va, o algún error financiero, y está reforzando literalmente el 5 de copas. La persona oficial, pues este wealthy man, este hombre saludable, esta persona que te va a estar ayudando, tiene muchísimo que ver con la carta de los enamorados. O sea, puede referirse a tu persona oficial o a la persona que realmente está contigo. Como te decía, puede ser que alguien más viva en tu casa, pero quien te ayuda es tu pareja, si tienes pareja. También podría esto referirse a algún tipo de institución, autoridad o estructura que podría estarte pues ayudando. Un banco, una empresa, algún tipo de gobierno o jefe. Por supuesto que esta situación te va a traer muchísima preocupación, muchísimo estrés emocional y muchísima presión mental. Esta preocupación, el paje de espadas, pues por supuesto vas a estar investigando y eso como que te presiona. Y definitivamente la carta de las expectativas, que está en la ventana abierta, pues está diciendo que aquí tus expectativas se van a estar cumpliendo. Aquí las oportunidades se dan. Aquí hay un cierre fabuloso que habíamos visto acá con la carta pues del mundo. Definitivamente aquí hay una salida real. Aquí hay un deseo que se cumple, no es ilusión. Aquí hay una posibilidad concreta y palpable de mejorar esta situación. Así que si tienes expectativa de que todo esto mejore, pues por supuesto tus expectativas se van a estar cumpliendo y vas a recibir la ayuda de una persona para lograr esto. Vamos ahora a Piscis. Uy. Bueno, vamos a sacar el 5, vamos a sacar otro más. Ese salió saltando, pero vamos a sacar esta otra, quiere salir. Aquí Piscis, con esta carta te están diciendo que ocasionalmente puedes experimentar conflictos con otras personas, que si tú decides que el asunto vale la pena, pues haz lo posible por minimizar ese conflicto, que no sea tan intenso, sin que sacrifiques pues tus metas ni tus creencias. Y con respecto a este otro, pues acá sale el 4 de aire o 4 de espadas, sale el koala, y acá pues con el koala te están diciendo que pienses bien las cosas antes de tomar una decisión. Que si sigues analizando en exceso, esto no te va a acercar a una solución, pero la meditación y la oración te podrán dar las respuestas que tú estás buscando. Así que Piscis, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre recibo guía y ayuda. Yo siempre recibo guía y ayuda. Y nos vemos, Piscis, pues en el próximo video. Hasta la próxima.